Empezamos la mañana de hoy, jueves, como siempre, tenemos a Rosaura González, quien es ludopedagoga, y desde acá mandamos felicitaciones a todos esos papis que nos están viendo, todos esos papás responsables, que siempre están pendientes de su hijo, que siempre también están pendientes de su familia, del bienestar, de compartir, de jugar con el niño, así que saluditos desde acá. Y por ello vamos a estar hablando también para las mujeres, que sabemos que acá en Nicaragua hay bastantes mujeres que somos mamá y papá al mismo tiempo, porque papá se ausentó, porque papá pues en otras ocasiones tuvo pues que enfrentar enfermedades y quedamos solos, o porque simplemente papá no se quiso hacer responsable. Así que para ello ya le doy los buenos días y bienvenida a Rosaura González. También si ustedes tienen algún mensajito que nos quieran enviar, recuerden que lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp que aparece en pantalla 8109-2951. Por ahí pueden mandar su sugerencia de temas, su opinión sobre este tema también, si ustedes quieren, y por ahí les vamos a estar leyendo y contestando. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Muchísimo gusto estar aquí, me da mucho gusto estar celebrando hoy el Día del Padre. Claro. Día del Padre nicaragüense, que de repente cuando entraba les decía, y entonces no hay celebración por el Día del Padre, y me dijeron, estamos esperando la sorpresa. Están esperando todavía. Entonces tenemos aquí dos opciones. A veces cuando es el Día del Padre no se hace mucha bulla, ¿verdad? Como bulla, la mamá, pero yo creo que por eso es también el énfasis de este tema de hoy, porque sí, muchas veces papá está ausente. O he visto en algunas familias que también, aunque papá esté presente, es como que no esté porque no comparte el tiempo con sus hijos, que sí, es sumamente importantísimo. Y por eso es importante el video que vimos anteriormente, porque el video dice, para ser padre tenés que estar presente, porque un padre no es solamente porque engendramos a un bebé, ¿no? Porque simplemente podemos decir, sí, soy padre porque lo engendré al bebé, nació mi hijo, pero eso a Kevin eso deberíamos no te invitar. hace. Kevin es papá. Es papá. Yo creo que sí, nos puede dar ahorita varias opiniones sobre el ser padre y cómo empezar a hacer ese equilibrio, ¿verdad? Porque sí, yo creo que para papá y mamá es importante este equilibrio. Ahí me gustaría así empezar con un poquito de historia. Perfecto, entonces, sí, eso te iba a preguntar, sí, la historia, de dónde se remonta el ser papá, cómo eran los hombres, cómo eran las mujeres, también importantísimo definir estos dos conceptos, porque para que sigamos pues con el tema de sí, porque papá, fíjate que mamá y papá. de ahí parte grandes de las cosas que vamos a estar abordando hoy, y de la importancia de tener un papá y una mamá. Entonces, exacto, históricamente, desde muchos siglos atrás, los hombres han tenido mucho más libertades. Eso es real, un hombre ha tenido mucho más libertad de movilizarse, mucho más libertad de ser quien quiere ser, porque entonces si nos remontamos a los siglos pasados veíamos que hombres sí podían estar por la calle, por ejemplo, solos, libres, sin embargo una mujer no, una mujer siempre fue una mujer de cuidado, una mujer que debía de protegerse, una mujer que debía de cuidarla y cuidar de otras personas también. Las mujeres siempre estaban como muy pendientes de, te debo de cuidar a vos, hijo o hija, cuido a la familia, pero también las mujeres siempre estaban al cuidado de las demás personas. Entonces una mujer siempre era como, tener cuidado, no puedes ir aquí sola, no puedes hacer esto sola. Siempre se le ha tachado también que siempre es la mujer la más delicada. La mujer no puede también ser jefe de familia. Siempre te preguntas, ¿quién es el jefe de familia? El varón. Entonces, ¿sí? Siempre se le ha tachado ese. Entonces, quiere decir de que si nosotros crecimos con esta historia, entonces las mujeres estamos más para el tema de proteger a otro. Claro. Entonces, la protección que te da una mamá no te la puede generar papá. Entonces, primer punto es que las mamás estamos más enfocadas a la protección de los hijos, pero también estamos teniendo muchos miedos, muchísimos miedos internos por todo lo que no debíamos hacer como mujeres en aquel tiempo. Entonces, lógicamente, si nos remontamos a esta época, hemos venido, podríamos decir, evolucionando las mujeres. Sin embargo, no podemos invalidar, en esta evolución no se puede invalidar al padre. ¿Por qué? Porque así como papá ha tenido esta mayor libertad históricamente, papá es el que nos puede dar esta podríamos decir, esta seguridad. Ese es el rol que tiene papá dentro de una familia. De hecho hay niños que así lo dicen, papá es quien me cuida, papá es quien me protege, yo me siento protegido con papá.
Exacto, sin embargo vos les preguntás, si le preguntás a los niños qué sentís de parte de mamá, te pueden decir, mamá me cuida, pero la forma de cuidado de mamá es diferente, mamá Como más delicada. Ajá, mamá está un poco más en cuidado de mis cosas, por ejemplo. En la salud. En la salud también, mamá está preocupada, mamá está más enfocada en las actividades del día a día de su hijo o de su hija, está mucho más presente y mucho más constante. Es una mamá constante, es una mamá presente, es una mamá que está ahí para tu hijo o tu hija. Y papá es el que muchas veces me puede regalar esa experiencia, esas vivencias, ese vínculo de experimentar, vivir, empezar a liberarte un poco, que a veces mamá es como el hijo quiere experimentar algo y mamá no, te puedes caer. No te puedes caer, ajá, es como que más delicada, como te decía, o sea, no hay mucha, el hombre, el papá pues por lo menos no está muy pendiente del cuidado de que si te caes te va a lastimar, entonces papá yo creo que lo vemos más como un poco más fuerte. Ajá, y te da esa seguridad, el vínculo directo que tienen los padres en la vida de los hijos e hijas es esa seguridad de llevo mi vida, puedo experimentar libremente, te da esa seguridad y te da esa expectativa y esto de sí podés hacerlo por sí solo, te da la seguridad de poder hacer las cosas por sí solo. Entonces, seas niño o seas niña. ¿Por qué? Porque papá tiene dentro de sus vivencias, dentro de sus experiencias de vida como hombre en una sociedad, papá ha sido el que ha estado expuesto, ha estado libre, papá ha experimentado, le hemos dejado experimentar mucho más a los hombres que a las mujeres. En cambio, las mujeres tenemos algunos miedos. Entonces, estos miedos muchas veces también los podemos pasar a la vida de nuestro hijo e hija. Y por ahí yo creo que Kevin debería estar aquí porque nos enseñó ahorita un video. Desde ahí nos está enseñando un video interesante. Vamos a integrar a Kevin. Tal vez le pones micrófono, Roger, después. Sí, para integrarlo, a ver qué le parece a él. ¿Qué le parece a él esto de ser papá, de ser padre? Porque al final aquí viene ya Kevin. La va a venir con experiencia nosotros. también. Es importante el testimonio de él. O sea, como papá, él es papá de una niña, es primerizo y pues quiero que me hables también sobre cómo te has dividido el tiempo, Kevin, como papá. O sea, porque sabemos que trabaja acá con nosotros, a veces sale tarde, a veces tiene que ir a cubrir. A ver, Kevin, tal vez ya te están pasando micrófonos por ahí. Viene Kevin aquí con nosotros porque sí es interesante poder escuchar una experiencia de papá y qué es lo que él le aporta a su hija. Exacto. Para ver si esto que estamos hablando es real o no es real. Pues el tiempo para un hijo es bastante fundamental, bastante fundamental. Hay que buscar la manera de cómo dividir pues, el trabajo, un hijo, porque los hijos, pues, como les digo, son bastante importantes. Son bastante importantes. En el caso, pues mi hija es bien pegada conmigo, bastante pegada conmigo. Yo me siento, la vez pasada tocamos el tema de la sobreprotección. Ajá. Yo siento que la protección para mi hija es bastante importante. Ya soy bien delicado con ella, siempre cuando va a hacer algo, ahí estoy pues pendiente de que no se lastime. Ella siempre... Tus juegos, Kevin, me interesa saber cómo son tus juegos, fíjate, con la niña, porque como lo hemos dicho acá, jugar con una niña es como que más delicado, entonces como que le prohíbes cosas a la niña de que, por ejemplo, carro, o jugar a las peleas, o jugar a la lucha libre con ella también, como niña. Son juegos más delicaditos, sí es cierto, son juegos más delicados. Por ejemplo, yo le digo que no corra, porque ella es buena a correr. Es buena a correr y ahí estoy siempre pendiente de que no se vaya a caer porque se va a lastimar. Ya, pero sí es que jugamos, tiene su bicicletita y la ando, yo ahí le ando enseñando. Como les digo, el padre es bastante fundamental para un hijo. Exacto. Ya, y más también cuando es un varoncito. Yo practiqué boxeo un tiempo y yo digo, si llego a tener a mi hijo ya varón, me gustaría que practicara boxeo, que conociera boxeo. ¿Y por qué no la niña? La niña también podría. ¿Por qué no la niña? Porque digo que la van a lastimar, entonces ahí como padre... Son más sensibles en esa parte. Exactamente, más sensible en esta parte. Qué interesante, es súper interesante, pero aquí hay un punto importante a tratar en el tema de los juegos también. Claro. Cuando las niñas están con un papá presente, un papá que está ahí jugando con ellas, compartiendo con ellas, gracias, como decía Kevin, gracias por tu opinión al respecto. Entonces, ¿qué sucede? Emocionalmente le empiezo a desarrollar su autoconcepto y esto no se lo da a la mamá, se lo da al papá. A niñas o a niños, su autoconcepto, su seguridad, la seguridad en él mismo, emocionalmente, el vínculo que tiene el padre, y por eso es importante que papá esté presente en la vida de los niños, es un vínculo de seguridad.
Entonces, aquí hay un punto importante y Kevin ha mencionado que él tiene una niña. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con las niñas? Aquí hay una cosa súper interesante más que con los niños. Cuando yo tengo un papá presente en la vida de la niña empieza a sentirse mucho más segura y recordemos que la niña va a crecer, no siempre va a ser una niña. Entonces, su referente masculino, cuando ella encuentre, vaya a buscar una pareja, vaya a buscar a una persona con quien compartir vida, su referente va a ser un referente seguro. Un papá seguro, lo que un tuvo como papá papá. presente, efectivamente, lo que ella tuvo como papá, esto es lo que voy a ir buscando en los masculinos. ¿Por qué? Porque ella se va a enamorar de un masculino, de otra Claro. persona. Entonces, ¿qué sucede cuando no tuvimos un papá presente? Y cuando muchas veces somos madres solteras y decimos, es que yo soy padre No y madre necesito de un para hombre mi también. hijo. O decimos, no necesito de un hombre. Probablemente mamá no lo necesita, pero tu hijo y tu hija sí lo necesitan. ¿Por qué lo necesitan? Porque cuando tuvimos un padre ausente, lo que yo voy a ir buscando son este tipo de masculinos. Padres que no estén, hombres que no estén presentes en mi vida, hombres que pueden ser un día están, otro día no están. Entonces posiblemente yo no voy a ir segura a mis futuras relaciones. Y aquí es donde nos encontramos con muchachas, mujeres, que empiezan a cambiar con muchas parejas. Y entonces de repente se preguntan, ¿por qué mi pareja tiene el mismo tipo de pareja o la misma, exacto, o las mismas características de las otras personas? ¿Por qué? Porque mi vínculo con papá fue un vínculo porque yo no inseguro. puedo ser feliz también, porque muchas veces, ok, terminas con tu pareja y después vas con otra y resulta que no funciona igual. Exacto, o simplemente esta otra persona se te recuerda algo de tu ex. ¿Por qué? Porque lo que tenés que sanar es tu vínculo con papá. Posiblemente en tu infancia no tuviste un papá presente. Ahora, no hablo de presente físicamente, porque a veces podemos tener un padre presente en la vida de los niños, pero en realidad no es un padre presente, es un padre ausente, no es un papá que juega conmigo, no es un papá que comparte vida conmigo, no es un papá que me permite experimentar, no es un papá con el que yo pueda tener, exacto, que yo pueda tener esa confianza de llegar, compartir con papá y saber que papá lo tengo ahí. Entonces da el mismo efecto. Aunque yo haya tenido un papá en casa, pero si es un papá ausente totalmente, el efecto va a ser en la vida emocional de la niña, en realidad yo no tengo una figura masculina fuerte, una figura masculina segura, y además va a verse en consecuencia el tema del autoconcepto, del autoconocimiento de ella misma y de la seguridad y confianza en ellas mismas. Nos vamos a la parte de los niños, de los varones. Los niños necesitamos, niños y niñas, esto sí, pero a veces con los niños nos cuesta un poco más trabajar el tema de los límites. Papá, aunque no lo querramos, mamás que me están viendo seguramente pueden decir no, porque yo nunca lo he necesitado. Sí, sí, mamá, necesitamos de una figura masculina porque ellos son los que marcan límites en la vida de los niños también. Sí. Mamá lo puede marcar, sí, marca el límite, pero mamá, debido a la historia que hemos visto anteriormente, a veces mamá marca los límites, pero tiende a mover un poco y a ser un poco más flexible que papá. Por la historia y por la cultura, efectivamente, por la historia que se ha tenido a nivel de masculino, los hombres han sido un poco más libres, han tenido la oportunidad más de experimentar, han tenido la oportunidad de poder ver los peligros. Entonces, esta experiencia, la única persona que se las puede transmitir a los niños y a las niñas es papá, con esa seguridad tal. Ahora, si nos vamos a los niños cuando empiezan a experimentar cambios corporales, cambios físicos, que pasan de un proceso de niñez a un proceso de preadolescencia o adolescencia, ellos empiezan a tener cambios en su físicamente. Entonces, aquí mamá no le puede enseñar al niño o explicar a su hijo varón cómo son estos cambios. El único que se lo puede explicar aquí es un masculino. En este caso es papá. Porque tiene la experiencia. Porque él tiene la experiencia y porque él es un masculino. Si nos vamos a mamá sí, con la niña podemos explicarle cuáles son los hábitos de higiene, por ejemplo, porque mamá es mujer. Claro. Pero en este caso, aunque mamá le explique al niño, el niño va a decir, pero ¿cómo mi mamá me está explicando esto si ella no es hombre? ¿Cómo mamá va a saber hábitos de higiene, digamos, en sus genitales o qué cosas poder hacer, incluso para ir al baño? Cuando los niños empiezan a ir al baño, papá les tiene que enseñar cómo van a ir al baño. ¿A vos no te enseñaron?
Ajá, efectivamente, a veces mamá, entre la familia, mamá y papá decide quién hace qué roles, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, cuando yo le voy a enseñar a mi hijo a ir al baño, incluso ahí también tiene que ser papá, porque una es mujer y de repente nosotras no vamos a saber cómo. efectivamente cómo es el proceso para que el niño vaya al baño. Lo puedo leer en internet, lo puedo indagar, sí, lo puedo hacer, pero no es lo mismo para tu hijo, porque tu hijo el referente que ve es femenino. Entonces, en este caso, el niño lo que necesita es un referente masculino. Entonces, papá ayuda en los límites, ayuda en que tu hijo vea cuáles son las oportunidades que tiene también. Y papá es el de la experiencia. Aunque no lo querramos ver, aunque digamos, no, eso no puede ser posible, también mamá le puede dar experiencias, sí, también mamá le va a dar experiencias, pero de una manera diferente. Ahora, si nos vamos... Y no es que seamos machistas ¿No? también, de que queremos poner siempre al hombre sobresaliente. No, la idea es que contamos la historia para eso, cuáles han sido las experiencias del hombre. Ahí está Kevin enorgulleciéndose. Contamos la historia para eso, para dar un concepto de, al final, papá siempre tiene que estar presente por la XY razones. Ahora, si nos encontramos en una familia en donde no hay papá, mamá está soltera, es madre soltera, ella no quiere volver a tener una pareja. Perfecto. Aquí también es importante, si mamá está soltera, vamos a irnos a los dos puntos. Si mamá está soltera y lleva a casa una nueva persona y de repente cometemos algunos detalles de que, bueno, como me siento cómoda con esta persona o cómodo, en el caso, digamos, que sea padre soltero, pero ahorita nos vamos a ir a las mamás, le llevo y directamente le llevo a conocer a esa nueva pareja. Tengo hijos en casa, recordemos, tenemos hijos en casa. Este hijo, como no tiene papá, ve una figura masculina, empieza a entender de que ese es su papá. Claro. Y de repente esta relación solamente nos va a durar 2 o 3 meses. Y yo ya vinculé a mi hijo con esta suele figura. suceder también 2, 3 años. Y O ya 2, 3 después- años y ya este y el niño muchacho se ya no acostumbró está también. presente, ya esta persona ya es ex de la mamá, por X o Y razón la relación se terminó y esta persona perdió el vínculo con los niños, que hizo un vínculo de papá durante 2 o 3 años. Entonces, cuando yo vaya a vincular con mi hijo con una figura masculina, en este caso con una figura paterna, yo tengo que estar segura de que este hombre, esta persona va a entrar a la vida de mi hijo y se va a quedar. O sea, Sobre una persona todo- que quiera ser padre, una persona que quiera este vínculo. Que quiera formalidad también, porque una relación de 2, 3 meses o un año no es nada formal y también le hace el daño a tu hijo. Claro, pero a pusiste veces... una figura masculina y comienza el niño a decirle papá porque lo ve como su papá, aunque él ya sabe que no es, pero es la figura masculina, como vos lo decías. Sí, es la figura masculina que yo le estoy presentando. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Si tenemos niñas, posiblemente las niñas cuando crezcan van a empezar a encontrar parejas de este tipo, personas que no van a ser estables en su vida, van a estar en inestabilidad y vamos a ir buscando uno, buscando otro para ir compensando un poco esta parte afectiva que me hizo falta de papá. Ahora, si yo me doy cuenta que esta pareja sí en realidad quiere este vínculo, entonces yo primero tengo que hacer un proceso con esta pareja, empezar a ver cuánto tiempo vamos a estar con esta persona, en cuánto tiempo es el prudencial para que yo se la pueda presentar a mi hijo o a mi hija. Eso lo decide cada persona, pero que cuando se lo vayas a presentar, mamá, sea alguien que quiera un vínculo afectivo con tu hijo de paternidad. En el caso que yo no quiera presentarle a mi hijo una persona, una pareja que vaya a ser como su papá por esta inestabilidad, yo tengo que buscar en casa, en mi casa, en mi familia, a personas que sí puedan funcionar con este vínculo de paternidad. Como tío, abuelo, a puede veces ser, suele puede pasar. ser un tío, puede ser abuelo, puede ser un bisabuelo también, incluso porque algunas niñas y algunos niños empiezan a ver a los bisabuelos o a los abuelos como Como su papá. papá. Ahora, ojo que aquí hay que explicarle a los niños, él es tu tío, Exacto. pero tu tío te puede acompañar en estos procesos, porque un tío que está ahí disponible, dispuesto para hacer este rol. Entonces, tengo que ver que sea una persona también dispuesta, porque no es como que de repente estaré en la casa y entonces empiezan algunas mamás y le dicen, o los niños, la primera palabra también que dicen a veces es papá. Papá. Es su primera palabra, Es la primera palabra, papá. Entonces, Todos de los repente empezamos a decirle papá a un tío y ese tío es inestable y ese tío
realmente no quiere ser papá, solamente fue algo impuesto. Entonces esto lo tenemos que platicar en la casa. Mira, hermano, mira, mi hijo está empezando a decir papá, vos estás dispuesto a asumir el ser, el figurar dentro, una figura paterna para mi hijo, aunque él sepa que vos sos su tío, porque esto es lo otro, tenemos que explicarle. Exacto. Él es tu tío, él es tu abuelo, pero él te puede acompañar con estas cosas, con esto en específico. El hermano, el abuelo que vaya a figurar como esta figura paterna, que esté ahí con el niño, entonces me lo llevo al parque, le voy a dar toda esta experiencia de que solamente la da papá, que solamente la da una figura masculina. Y eso es algo bueno, te lo digo porque hay personas, he conocido casos donde al final el hermano pues se hace como la figura paterna que vos decías, ha hablado pues con la hermana, obviamente, y entonces cumplen el rol de papá y mamá. Papá es el tío del niño y se legaliza como papá también. Entonces esto puede también ser bueno. No, aquí le generas un conflicto. Si vos ya venís a legalizar. Tío y papá al mismo tiempo. Cuando tengas un niño va a ser abuelo. No, aquí le generas un conflicto. El niño tiene que saber que él es su tío, que él es su abuelo. Aquí no es decirle ahora a tu tío le vas a decir papá. No, no se trata de que el niño venga y le diga papá al tío. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder? El tío posiblemente se vaya a ir de la casa también. Exacto, y no vaya a estar formalizar con una pareja. Con una pareja. Entonces mi hijo tiene que saber de que mi tío va a tener otra pareja porque es mi tío. Pero sin embargo, emocionalmente tu hijo tiene que irse dando cuenta que su tío puede ser su figura paterna. Entonces es explicarle a mi hijo, mira, él es tu tío, pero con tu tío vos podés platicar, vos podés tener esta confianza. Con tu tío vamos a salir de paseo, con tu tío a tu tío le podés contar de algunos cambios que vos estás teniendo en tu preadolescencia o en tu adolescencia. Y si es una niña, claro, con tu tío vos le podés comentar algunas cosas que vos querrás contarle, si es tu figura, tu persona de confianza. Claro. Pero siempre y cuando el niño sepa que es su tío. No le puedo mezclar y decirle que ahora su tío ya no es su tío, sino que es su papá. Entonces el niño va a decir, bueno, ¿y cómo es esto? Si le dicen, si las demás personas le dicen tío, o decirle que el abuelo no es su abuelo, porque el niño va a crecer y cuando tenga 8 años se va a dar cuenta de que era su abuelo. Y ahí nos vamos a tener un conflicto mayor. Exacto. Porque ahí le voy a desestabilizar todo su proceso y él va a decir, y entonces el que yo creía que era mi papá es mi abuelo realmente. Y se decepciona. Viene la frustración, viene la decepción y nos viene una situación igual de que volvemos a la inestabilidad de papá. Mira, ya estamos por finalizar el programa. Este tema yo creo que un tema súper grande y podríamos seguirlo abordando, pero yo quiero que me regales recomendaciones, consejitos para esas mamás solteras también que están haciendo el papel de papá. Bien, nada más no podemos hacer el papel de papá, eso es lo primero, no se puede. Tenemos que encontrar dentro de la familia, dentro de casa, a una persona que pueda ser esa figura paterna que tu hijo está necesitando, explicándole de que esta persona qué rol desempeña en la casa y qué vínculo tiene con tu hijo. Eso es lo primero, no le puedo decir de que él ahora va a ser no tu tío, sino tu papá. No, ahí hay un error. Entonces tenemos como que identificar los roles claros para cada persona, pero sí buscar a una persona en casa que pueda darme esta parte de paternidad que yo no puedo dar a mi hijo o a mi hija. Entonces ese sería mi consejito, mi mensajito para todas ustedes. Si de repente están sintiendo de que no pueden sobrellevar esta situación y es que en la casa yo no tengo a nadie y mi hijo me está presentando algunas situaciones, porque se puede dar algunos síntomas, cambios de humor en el niño, cambios en su comportamiento. Cosas que no podría controlar. Exacto, cambios también en la escuela. Entonces ahí es momento de buscar un especialista. Búscate un especialista que te pueda acompañar en esta transición. Incluso si tenés una separación de tu pareja, que ya papá no va a estar en casa, entonces necesitamos enseñarle a nuestro hijo esta transición y cómo va a ser este vínculo ahora con papá que ya no va a estar en casa. Claro. Entonces, ante todos estos procesos es necesario poder acompañarlos. No minimicemos, porque los niños y las niñas entienden y sienten todo.
Claro que sí, redes sociales y contacto. Redes sociales, Ros Ludopedagogía en Facebook, Ros Ludopedagogía 2 en Instagram, Ros Ludopedagogía en TikTok y mi número de teléfono 8778-0272. Claro que sí, gracias Rose por toda esta información. Esperamos que en casita hayan tomado todos los apuntes y pues ya saben, mamá, no podemos ser al mismo tiempo papá, son roles diferentes también, como se decía durante la entrevista de 30 minutos. Nosotros nos despedimos, pero ya saben.